Bueno, hablar del Espíritu Santo. Esta semana hubo una discusión en un grupo donde yo estoy de teólogos acerca de la obra del Espíritu Santo. Y vi que existen algunas preguntas, interrogantes, que a la luz de las escrituras como que quedan un poco, quedan como ideas que hay que concretar. Un texto sin contexto es un pretexto. Eso lo dice una regla de la hermenéutica. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo para usted? Algunos dirán, para mí es la tercera persona de la Trinidad. ¿Cuántos dicen eso? Digan amén. ¿Ah? Otros dirán, es una paloma. Bueno, yo quiero decirle que el Espíritu Santo es Dios viviendo en nosotros. Amén, manifestándose en nosotros. Aquí la Biblia está resaltando un hecho de Jesús. Antes de que Jesús fuese a la cruz, Él dijo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le ve, ni le conoce. Pero ustedes lo ven y lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y el que estaba hablando era un hombre común y corriente. Jesús tenía todas las características de ser Dios y también ser hombre. Amén. Pues el Espíritu Santo, vamos a partir con esto. Es una promesa. Es una promesa para todos los creyentes. ¿Cómo se recibe? Por medio de la fe. Amén. Vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 2, 39. Voy a ponerlos a leer a ustedes, por favor. ¿Quién encontró Hechos 2, 39? Rapidito. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos aquellos que estáis lejos. Amén. Otro texto, Hechos 2:38. ¿Está ahí mismito? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Pues, fíjense que es una promesa. Ahora, ¿dónde se encuentra esa promesa en la Biblia? Joel capítulo 2. Abran la Biblia. Joel capítulo 2. ¿Por qué fue prometido? A ver, Joel capítulo 2. 19. ¿Quién lo encontró? Léalo, por favor. 2:29. Desde el 28, del 28. Y después de esto, todos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Fíjense que una promesa. Joel vivió 700 años antes que Jesús. Ya Jesús, o Joel ya lo estaba profetizando, y Jesús nació en el año 0 o el año 4, porque el calendario gregoriano está equivocado. Hay 4 años que están perdidos en la historia. Y en realidad Jesús nació en el -4 antes de Cristo. Eso es extraño, no se enreden con eso, no se presten atención. Entonces, noto algo, y es que nosotros no podemos pasar por alto el accionar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios se manifiesta como creador en
en la creación, perdón la redundancia, en la redención tenía que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Dios mismo, el Creador, se hace carne y muere en la cruz del Calvario. Bueno, aparece la figura o el modo de hijo. Amén. Bueno, y Jesús dijo, bueno, yo me voy, pero yo mandaré otro consolador. Otro consolador. Era otra forma de Dios. Ya no era un cuerpo visible, cuerpo humano visible, sino que ahora se hace manifiesto como espíritu. Amén. Estará en ustedes o estará en vosotros. Amén. Entonces, vemos que Jesús aparece ahora como espíritu, porque no hemos visto la imagen de Jesús. No la hemos visto. Gracias a Dios que no había en Facebook y fotografías hace 2000 años. Porque si no, usted se imagina la idolatría, cómo nos estarían vendiendo los rostros de Jesús. Por ahí Vicente Rambal. ¿Saben quién fue Vicente Rambal? Yo tampoco. No, Vicente Rambal fue el que hizo la película de Jesús, el que tiene los ojos azules, por allá en los 80. La película se llama Jesús de Nazaret. Y yo me leí la historia de él, y él dice que él va por la calle y hay gente que se le arrodilla. No pudo trabajar más en otra película, porque su rostro quedó plasmado como el rostro de Jesús. Y él dice, yo fumo, Jesús no fumaba. Pero el rostro ese que venden de Jesús ahí es el rostro de un actor italiano. Pues, Jesús no nos mostró imagen. No la conocemos para que nosotros nos acerquemos por medio de la fe. Dios escogió manifestarse hace 2000 años, no ahora. Porque hoy un TikTok se va a millones y millones de celulares. Gracias a Dios. Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Usted puede tener experiencias con el Espíritu Santo. Lo hemos vivido, creo que es el día más maravilloso de nuestras vidas cuando hemos recibido su Santo Espíritu. Pero hay muchas tergiversaciones, hay iglesias que tumban. La gente le da miedo pasar al altar porque le ponen la mano y ¡pum! Se cae. Una muchachona me dijo, yo no paso al altar, yo no paso allá porque me tumban. No, aquí no tumbamos, aquí al contrario, el que está caído, lo levantamos. Amén. El Espíritu Santo es bíblico. Se derramó sobre los creyentes en la iglesia. En Hechos capítulo 2 está manifiesto que la iglesia recibió el Espíritu Santo. Ahora, si recibió el Espíritu Santo, ¿para qué lo recibió? Primera de Corintios 3:16. 1, lo habita. El Espíritu Santo vive en la iglesia. Lo habita. Dice la Biblia que es la plenitud de aquel que lo llena en todo. Entonces el Espíritu Santo habita en la iglesia, no habita en el mundo, no habita en el inconverso, habita en el cristiano. Primera de Corintios 3:16. ¿Qué dice? ¿Sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sígale. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Muy bien, aquí es primero, el cuerpo del cristiano es templo del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, yo soy de Jesús. Mi cuerpo pertenece a Jesús. Soy templo. La iglesia es columna y baluarte de la verdad porque en ella habita el Santo Espíritu de Dios. Yo una vez a un trinitario estábamos discutiendo acerca de la triunidad que ellos predican. Y le dije, ¿cuántos espíritus hay en el cielo? ¿Cuántos espíritus hay en el cielo? Y él me dijo, 1. Ah, bueno, me está dando la razón.
No, pero que hay, son tres. Pero me acaba de decir que es uno. ¿Cuál es la esencia de Dios? Juan 4:24 lo dice. ¿Cuál es la esencia de Dios? Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, Dios es espíritu. ¿El Hijo es carne o es espíritu? Carne. ¿Estás seguro? Segurísimo. Y Él es carne. Ahora está en cuerpo glorificado. Porque donde Él está, nosotros también vamos a estar así, también glorificados. Bueno, ¿y el Espíritu Santo qué es? ¿Carne o espíritu? O sea, hay dos espíritus. No hay dos espíritus. El mismo Padre es el mismo espíritu. Amén. Y el cuerpo que aparece allí es el cuerpo que el Dios hizo para habitar allí. Amén. El Espíritu de Dios está dentro del cuerpo de Jesucristo. Es decir, el alma del cuerpo es Dios. No veo tres por ninguna parte. Juan vio el cielo abierto y en el trono había uno. Tres sentados, uno arriba del otro. ¿Ah? Uno solo. Diga gloria a Dios. A Esteban lo estaban matando a piedra. Y hablando y estaba predicando. Tremenda prédica. Lo están tirando piedra y está predicando como buen pentecostal. Y primero le dice que, Padre, no le tengas en cuenta este pecado. Bueno, se refirió al Padre. Y después ya al finalizar dice, Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién se dirigió? ¿Quién es mayor, el Padre o el Hijo? Es el mismo Dios. Es el único. Entonces, cuando ese Santo Espíritu habita en nosotros, nosotros nos convertimos en su templo. Entonces, si yo soy cuerpo del Espíritu Santo, si yo soy templo del Espíritu Santo, mi cuerpo vale. Entonces, la Biblia dice que todo pecado que afecta al cuerpo es la fornicación. Y el adulterio afecta al cuerpo. Gente que se tatúa, gente que se perfora, gente que se pone expansiones, gente que se masturba, gente que se malpasa, gente que vive desordenadamente en los hábitos alimenticios, gente que no se guarda, que no permite que su cuerpo sea un cuerpo saludable, afecta el templo. Entonces, si yo soy templo del Espíritu Santo, yo me tengo que guardar. Tengo que cuidar el templo. Si a usted le dice el médico, vea, usted tiene el azúcar alta, deje de estar tomando jugo. Hay poder en Jesús, ese jugo me lo tomo. Que le quite el azúcar, ¿sí o no? Aunque dicen que ya el jugo ya perdió la esencia, ¿no? Y ahora uno no sabe ni qué tomar, todo es malo. Usted tiene que decirle al Señor, Señor, yo soy templo tuyo. Si como un buen templo tengo que estar limpiecito. Amén. Dice la Biblia, no pondré delante de mis ojos cosa inmunda. Entonces, mis ojos son la lámpara. ¿De qué? De mi cuerpo. Los ojos son las ventanas, la lámpara. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. O sea, si usted ve una mujer bien bonita por ahí, se la queda mirando, su ojo es malo. Jesús dijo, si alguien mira a una mujer y la desea, ya adulteró con ella en el pensamiento. Imagínense eso. Una vez en una dominical un muchacho me dice que, yo estaba diciendo, hermano, si tu ojo es malo, sácatelo. Pues eso dice la Biblia. Me levanta la mano y que, hermano, a mí casi me lo sacan. Imagínense que yo iba bus de Sabana Larga, la 38, saliendo de la estación, pasa una mujer y él habla así, bien buena. Y yo la quedo mirando, hermano, y arranca el bus y una vara de un árbol. ¡Pah! Y él y que se puso a hablar en lengua. Que Señor, perdóname. Te iban a ir a sacar el ojo por estar mirando lo que no tiene que mirar. Por eso dice la Biblia, hermano, somos templo del Espíritu Santo.
Corintios 6 dice que ninguna comunión hay de las tinieblas con la luz, ni Cristo con Belial. No os unáis en yugos desiguales. ¿Alguien dice gloria a Dios? 2. Lo hace nueva criatura. Juan capítulo 3, verso 5. De cierto, te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3, 5. El que no nace del agua y del Espíritu no puede ver o entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque para ir al cielo se necesita ser una nueva criatura. ¿Qué es una nueva criatura? Aquella que se arrepiente de sus pecados, de su vida mundana y vive según Jesús por la fe. Digan gloria a Dios los que fueron obligados. ¿Quién fue obligado? Los que aceptaron voluntariamente a Jesús. Amén. Yo me fui voluntariamente. ¿Por qué? Porque yo reconocí mi condición pecaminosa. Yo tengo que arrepentirme. Cuando me arrepiento de mis pecados, digo, Jesús, acéptame como tu hijo. Es un acto de fe. Bueno, eso digo, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Tú dices creer en Dios y no estás bautizado, no crees. Porque la fe está ligada a las obras. Entonces, tú crees en Dios y no estás bautizado. ¿Eso cómo es? Jesús dijo, el que cree y es bautizado será salvo, más el que no será condenado. Entonces yo dije, no, yo me voy a salvar. Es un acto voluntario, me bautizo. Por eso a todos los que voy a bautizar les digo, usted viene voluntariamente a aceptar a Cristo como su Salvador. Promete usted guardarse para Él en santidad hasta que Él venga o la muerte llegue. La persona dice, sí, hermano, acepto, así es. Bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que la nueva criatura está empezando la vida cristiana y todavía se le salen algunas palabritas, es normal. Porque estamos en un estado donde nos van transformando. Aquí nadie es perfecto. Todos estamos procesándonos. A ver, sí, usted y yo nos equivocamos, pero este es el camino del Evangelio. Yo les decía aquel día que este es un taller de autos. Viejo no. Golpeados, en reparación, en taller. Amén. Eso es así, aquí grasa. Esto no es un concesionario de autos lujosos, no. Esto es algo donde Dios nos va cada día quitando. Yo tuve un carrito, un Renault 4, Dios mío, bendito carro ese, todavía tengo calor. No le entraba aire por ni abriendo la ventana, hermano. Uy, qué cosa tan... Y ese carrito, bueno, andaba con él. Así es la vida nuestra. Un carro que no tiene reparación. Cada día Dios viene y hace un ajuste y vuelve a busca falla por algún lado. Pero estamos en el proceso. Diga gloria a Dios. 3, la obra del Espíritu Santo. Lo convence de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8 al 11. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo encontró? Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. El Espíritu Santo convence al pecador para que se acerque a Cristo. Amén. De justicia, para que crean en las obras de Jesús. Y de juicio, porque sobre el mundo y sobre el príncipe de la potestad del mundo, que es Satanás, viene un juicio. Amén. 4, obra del Espíritu Santo en el creyente, lo guía a toda verdad. Juan 16, 13. ¿Qué dice? Pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad.
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo te va guiando a la verdad. Por eso está en la iglesia del Señor. Amén. Yo conozco gente que ha dado la vuelta a todas las iglesias. Han estado, en todas, hasta testigos de Jehová fueron. Y dice, no, pastor, yo la verdad hasta que llegué a la iglesia del Señor. Y eso así, el Espíritu se va guiando a toda verdad. Para mí, hay gente de Dios en otra fe. Para mí hay gente de Dios, pero Dios los va a ir llamando, los va guiando a toda verdad. Yo conozco gente trinitaria que vive en santidad, que hablan en lenguas. Y pero hermano, tienen una doctrina de demonios, me dijo alguien una vez. Pero la Biblia dice que hay un mandamiento, salid de en medio de ellos, pueblo mío. Entonces hay gente que Dios le revela la verdad. Y la verdad se revela cuando conocen a Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces el Espíritu Santo guía a la verdad. Amén. ¿De cuál es la verdad? ¿Qué estamos esperando nosotros acá? La vacuna. No, nosotros vamos más allá. Jesús dijo, me voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esa es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Nosotros no esperamos más nada, sino la manifestación gloriosa de Jesús, que dijo, yo lo recojo a ustedes. Espérense, voy a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Eso es lo que esperamos, y esa es la verdad del Evangelio. Alguien dice gloria al Señor. El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Le hace dar gloria y honra a Dios. Amén. El Espíritu Santo te reviste de poder. Hechos capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. El poder. ¿Qué es el poder? Es la capacidad de hacer algo. ¿Sí o no? El Señor nos dio poder. ¿Qué clase de poder tenemos? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en su mano serpientes, si verán cosas mortíferas, no les hará daño. Esas son manifestaciones del poder de Dios. Amén. De orar por los enfermos, imponer las manos. Amén. Hay algo que es hablar en lengua. Permítame detenerme aquí. Hablará en nuevas lenguas. Esto se ha convertido en un tema controversial, porque algunos dicen para ir al cielo no es necesario hablar en lenguas. Hay gente que no ha hablado en lenguas. Y parte de la médula de la discusión que hablaba ahorita al empezar del grupo era esa. Si alguien no ha hablado en lenguas, ¿tiene el Espíritu Santo? ¿Ustedes qué dicen? A ver, los escucho. A ver. Yo no veo sino tapabocas. Tiene que levantar la mano, porque no veo a nadie. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice la hermana Belki? Si no habla en lengua, ¿tiene el Espíritu Santo? Sí lo tiene. Hermana Giselle, sí lo tiene. A ver, Pedrito. Sin chiste, Pedro, sin chiste. Ok. ¿Alguien más tiene otra? Ludari. ¿Usted habla en lengua de sueños? Ok. ¿Quién más? Vamos a hablar un poquito sobre este tema del Espíritu Santo hablando en lengua. A ver, Claudia. ¿El bautismo en fuego o el bautismo en agua? Bueno, sí, es cierto, pero hablando con referente a la lengua como tal.
Bueno, la controversia es esta, porque ustedes lo van a ver. Inclusive el Tribunal de Doctrina estaba hablando acerca de esto. Y se preguntaba, si una persona tiene 30 años en la iglesia y nunca ha hablado en lenguas, pero tiene su comportamiento de un cristiano, ¿esa persona alcanza la salvación? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, si no recibe el Espíritu Santo hablando en lengua, ¿esa persona será salva? Un micrófono para que escuchen los de las redes. A ver, póngale un micrófono, allá está acá. Para mí, el hablar en lengua es una confirmación del Espíritu Santo. Y tengo un testimonio de un hermano que se bautizó y duró muchos años, no recibió el Espíritu Santo en el tiempo que debió de recibirlo. Lo operaron, le dejaron un instrumento ahí. La cuestión fue que le dio cáncer, pero antes de morir, él le pidió al Señor que él quería que le confirmara el Espíritu Santo y habló en lengua y murió. Yo digo que para mí el hablar en lengua es una confirmación del Espíritu Santo. Okay. Cindy, pásenle a Cindy. ¿Quién iba a decir algo? Ok, vamos, estamos aquí, estamos. Yo conozco personas que reciben la manifestación del Espíritu Santo al hablar en lenguas, mas no viven en el Espíritu. Y conozco personas, o bueno, en mi caso yo intento vivir en santidad y aún no he tenido la manifestación de hablar en lenguas. Para mí no sería indispensable el hablar en lenguas para ser salvo, porque, repito, conozco personas que reciben el Espíritu Santo a través de la manifestación de hablar en lenguas y viven en pecado. Ok. Vamos aquí ya, Giselle. Hermana Cástula y hermana Giselle. Eva, no te escuché ahorita, que no sé qué dijo hermana Eva. Visible, exacto, visible. Okay. Es una manifestación. Ok. ¿Se puso bueno esto? Hermano, Dios me lo bendiga. Hermano, yo estaba preocupada porque yo pensaba que yo no iba a ir cuando el arrebatamiento con el Señor. ¿Por qué? Porque yo decía que yo no había recibido el Espíritu Santo. Entonces yo le pregunté el día de la cena al hermano Einer en Barrancas, hermano, yo voy al cielo el día del arrebatamiento aunque no haya recibido el Espíritu Santo. Dijo, claro que sí, y eso me conformó porque yo dije, ¿qué tal que llegue dentro de unos días y yo quedo aquí? Ay, hermano, me preocupé. ¿Qué más aquí, Giselle? Estoy que me siento y lo pongo a predicar a ustedes. Acá, Richard. Acá. Bueno, Dios les bendiga. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo. El hablar en lenguas es una manifestación del Espíritu Santo cuando nosotros estamos llenos del Señor. Por eso es importante. Una persona cuando da frutos tiene el Espíritu de Dios. Amén. Cuando una persona no da frutos es cuando entonces no está teniendo esa conversión que debe ser. Por eso es importante, y hoy en día yo he sido testigo de ver personas que no han hablado en lenguas cristianos y han ganado almas para Cristo. Entonces eso es un don que el Señor nos da a nosotros, pero cuando nosotros nos convence el Señor de pecados, inmediatamente nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Porque Dios es Espíritu y Él es Santo, y Él es el mismo Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, miren, vamos a definir esto para que no queden ideas en el aire. ¿Listo? La obra del Espíritu Santo es antes, durante y después. ¿Quién convence al inconverso que llega a la iglesia y dice, no, tú eres un pecador? El Espíritu, a través de la palabra, porque la palabra es Espíritu. Entonces, Jesús dijo, mis palabras son Espíritu y son vida. Entonces, se convence. Ahí hay una obra externa del Espíritu Santo diciendo, tú eres pecador, acéptame. La persona viene al altar, se arrepiente, se bautiza, comienza la obra del Espíritu Santo. La obra. El Señor comienza a moldearlo. La obra empieza. Bueno, después viene algo que es el bautismo
en lenguas o fuego. Dice la Biblia que a nadie impidáis hablar en lenguas. Ahora está la manifestación visible, que es una nomás, manifestación visible del hablar en lenguas. Lo que pasó el día del Pentecostés y vinieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a testificar las maravillas de Dios, ¿verdad? Pero ¿para quién eran esas señales? Pedro lo dijo ahorita. Para los incrédulos, los que estaban en el Ponto, en Pafilia, en los que estaban de las regiones circunvecinas. Amén. Las lenguas eran un testimonio para los de afuera. Eso, vamos bien hasta ahí. Ahora, yo, Carlos Pérez, ¿cómo miro si un creyente vive en Dios y si tiene a Dios? Por el fruto. Por el fruto. Porque hay mucha gente que habla en lenguas, pero no viven en el Espíritu. Ahí, usted ve en el centro hasta hablan en lengua, imitan y hablan y dicen, pero viven en pecado. No, eso es algo absurdo. Entonces, estamos en un medio donde todo es imitación. Entonces, imitan la lengua, escuché un predicador hablar la misma lengua de un predicador de Estados Unidos, la misma lengua. Y, ¿por qué tiene que adoptar? ¿Acaso el Espíritu Santo no te pone a ti a hablar en tu propia lengua? Entonces, todos debemos hablar en lenguas. Por lo menos una vez. Por lo menos una vez. Tienes que procurar hablar en lenguas. Pero hermano, y si no puedo, bueno, la lengua se manifiesta por balbuceos, por gemidos, por sollozos. Hay una forma de orar en el Espíritu en silencio también. También es una manifestación. Dios, el apóstol Pablo decía, pero ¿por qué tengo que hablar en lengua? 1 Corintios 14, ¿por qué tengo que hablar en lenguas? Si yo hablo en lengua, nadie me entiende. Prefiero decir muchas cosas que me entiendan. Pero él después termina diciendo, a nadie le impidas hablar en lenguas. ¿De qué tiene que hacer un creyente? Si no has hablado en lengua, procura una vez hablar en lengua. Por lo menos una vez. Porque es la manifestación visible. Ahora hay un don de lenguas. Hay gente que habla en lenguas, diferentes lenguas, es un don. Y el don Dios lo reparte como quiera. Pero el bautismo del fuego del Espíritu, si tiene que hacerse por lo menos una vez. Si la pregunta es si va a ser salvo o no, se la dejo a Dios. Porque la salvación le compete a Dios. ¿Verdad? No puedo decir, no, te vas a condenar. No, porque si viven buenas obras. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, dígamelo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales estas cosas no hay ley. Entonces, si usted vive en el Espíritu, usted vive la manifestación del fruto. Póngame Gálatas 5, por favor. La manifestación del fruto. Si vamos a hablar en lengua, hombre, sí, hablemos. A mí me gusta hablar en lengua, pero si usted no me entiende, tiene que haber un intérprete. Hay gente que habla en lengua, tengo palabra de Dios, y comienza a hablar en lengua y nadie le entiende. Porque el hablar en lengua es un idioma, Dios y yo, espiritual. ¿Verdad? Usted habla en lengua y no se entiende, al menos que haya un intérprete. Yo conozco gente que tiene la interpretación de la lengua, pero eso no es siempre. No es que él va a estar con un traductor ahí en pleno culto, en plena fogata y traduciendo. No. Eso es con orden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? A ver, bueno, sí, el hablar en lengua es una manifestación visible, pero no lo desliguemos del fruto. Tiene que haber fruto. Ahí está el fruto del Espíritu. Miren que no aparece en plural, sino que aparece en singular. Más el fruto, no los frutos, el fruto, que tiene diferentes características. Ahí está. Amor. Dígalo fuerte. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si usted tiene el Espíritu Santo, fíltrese por aquí. Fíltrese.
Si usted es amoroso, tiene gozo, tiene paz, paciencia, es benigno, tiene bondad, fe, mansedumbre, templanza. Usted dice, no, contra estas cosas no hay ley. Yo vivo. Si no habla de lengua, procure por lo menos una vez hablar en lenguas. Amén. Y hablar en lengua es hablar con Dios. Decirle al Señor, Señor, tú orar una oración. Muchas veces la gente piensa, la gente se enfoca en el cómo recibir. Y es posible que ya lo tenga. Pero se enfoca en el cómo, si va a hablar en lengua, si se le sale el moño, que va a brincar, que va a llorar, que lo va a... No le preste atención a eso. Deje que Dios sea el que direccione. El fruto. De nada me sirve. Si hablo en lenguas y no tengo amor, vengo a hacer ¿qué? Como metal que resuena. Amén. Y por último, obra del Espíritu Santo, capítulo 6 de Corintios, de primera carta a Corintios, 6:11. Lo santifica. Le inviste de poder y también lo santifica. Y esto erais algunos más, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos santifica. ¿Y qué es la santificación? Proceso donde somos hechos a la esencia pura de Dios. Dios es santo y no hay ningún pecado en Él. Dios quiere que todos nosotros seamos santos. ¿Y qué nos santifica? El Espíritu Santo. Y la santificación es apartarse de todo lo que era malo, ¿verdad? Y vivir consagrado a Dios. Dice, esto era ya alguno de vosotros, pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y el que se une al Señor, un espíritu, es con Él. Digan gloria al Señor. Pónganse en pie, por favor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Amén. Esta es la escuela dominical, la doctrina. Y si tiene interrogantes, acérquese y pregúntenos. Estamos dispuestos a ayudarle. Amén. Está sabrosito el tema, ¿verdad? Sabrosito el tema. Vamos a seguir a invertirle a las doctrinas fundamentales. Amén. ¿Es necesario hablar en lenguas? ¿Ah? Es necesario, ¿verdad? Hablar en lenguas. Y si no recibo, soy salvo. ¿Ah? Entre Dios. No, dejémosle a Dios, Pedrito. Dejémoselo a Dios. No te oigo, Pedro. Ah, no, sí, claro, estoy hablando de hablar en lenguas. Escuche, estoy hablando de hablar en lenguas. Sí, porque el Espíritu Santo es la garantía de que nos vamos con Él. Es las arras de nuestra herencia. Amén. Pero a veces confundimos la llenura del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Era lo que estoy sacando la conclusión. Hablar en lengua es una evidencia visible. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra. Gracias por direccionarnos, por guiarnos. Gracias, Señor, porque has sido bueno y fiel. Porque nos llevas de triunfo en triunfo, de victorias en victorias. En el nombre de Jesús.